Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos con una mirada a la demanda y esta semana, rompiendo con la tendencia extremadamente bajista y extremadamente regular que teníamos semana tras semana, pues la semana pasada la demanda se quedó casi constante respecto a la semana anterior, rompiendo, entonces, como decía, esta tendencia bajista y muy lineal que llevábamos observando desde la primera semana de febrero. Y eso pasó pues, por una razón muy sencilla, es por la ola de frío que llegó hasta España la semana pasada y que ahora está retirándose esos días, ahora mismo que estamos hablando. Y entonces, al haber tenido más frío, se usó un poco más de calefacción, básicamente, y de ahí este ligero repunte de la demanda eléctrica. Ah, ha sido bastante ligero, entre otros comparado con lo que ha podido ser en los países vecinos. Lo volveremos a comentar en unos minutos cuando miraremos los precios de la semana y en particular el precio francés. Pero bueno, entonces una demanda que repunta un poco. Y lo que es interesante aquí ver es que, bueno, si dejamos de lado el año de la pandemia, el año del COVID del 2020, y el año pasado que tenía en este periodo, se aproximaba el periodo de vacaciones de Semana Santa, estábamos en este momento, estamos, a pesar de este repunte en la demanda por la ola de frío, en niveles de demanda bajos respecto a los años anteriores, manteniendo entonces el tendencial que observamos hasta ahora. Obviamente nada que ver, como decía, con un momento de días festivos de Semana Santa. Básicamente en un par de semanas volveremos a ver una caída así de demanda en este mismo gráfico por la Semana Santa que se aproxima. Y tampoco nada que ver con el momento de confinamiento del 2020, que como bueno, ya saben muy bien, ha sido excepcional y ha sido algo nunca visto realmente hasta ahora. Ahora, ¿cuál fue el efecto sobre el precio? Un ligero repunte también en el precio. Había bajado la semana pasada respecto a anterior de 5 euros, ha vuelto a subir de 5 euros, más o menos. Eso es lo que ha pasado. Pero si miramos desde 3 semanas y básicamente después de este pic de precio que vino por el momento el estallido de la guerra en Ucrania, am, ah, seguimos con un nivel de precio más o menos constante, regular, semana tras semana. Y eso entonces a pesar de este ligero nuevamente repunte de la demanda. El precio se quedó constante por varias razones. Una necesariamente, y como siempre, es la parte de commodities que vais a ver en unos minutos con Adrián. Y otra es también el recurso renovable la semana pasada, que ha sido bastante bueno, compensando entonces el alza en la demanda. Aquí vemos la generación eólica y solar en Francia, España, Portugal. Notar aquí que el eje máximo, el punto máximo del eje vertical es un poco más alto que las semanas anteriores, básicamente porque tuvimos un recurso eólico muy bueno en los tres países, en particular de jueves a sábado, incluso se quedó hasta el domingo también en la península ibérica. En Francia el viento ya había bajado. Entonces tuvimos mucho viento en Iberia y también mucho sol. La semana pasada, básicamente, el recurso eólico ha sido en la franja alta de la distribución, acercándose a unos de los niveles máximos observados para estas semanas del año, con el factor de planta en un 34%. Y la solar también repuntó. Todavía no estamos en niveles extremadamente altos, porque al final se ve muy bien aquí, los días muy soleados han sido al final de la semana, pero igual nos ayudó a subir el promedio de factor de planta, estabilizándose a un 26% la semana pasada respecto a los 13 de las semanas anteriores. Entonces, estamos volviendo a un nivel de producción solar bastante normal después de las semanas anteriores. Pero por el lado del agua, bueno, también tuvimos más agua disponible. Aquí nuevamente os mostramos el producible hidráulico.
semana tras semana, semana tras semana y comparando los años con el mismo código de color que para la demanda. Y entonces se nota que la semana pasada efectivamente pues repuntó otra vez el producible hidráulico y así se mantiene esa tendencia desde un par de semanas y viene bien, porque como ya llevamos esperando unas semanas, estamos en una situación de sequía tremenda. Notar en particular este principio de año que no teníamos agua, teníamos un nivel de producible hidráulico digno de un principio o fin de verano, a principio de verano más bien y principio de otoño, perdón. Ahora está repuntando, pero seguimos realmente en un nivel bajo de producible hidráulico. A ver cómo evoluciona, podría mejorar, pero claramente el acumulado sigue estando muy bajo respecto a años anteriores. Seguimos en una situación de sequía importante. Pero bueno, un poco más de agua disponible igual ayudó la producción eléctrica. Aquí lo veis con el perfil horario de producción. Entonces, bueno, sin sorpresa al principio de la semana de haber tenido un poco menos de viento, hubo más necesidad de generación de gas, pero también había más lluvias y más agua disponible. Y eso es lo que permitió usar el agua también del formato baseload, es decir, en formato 24/7, adicionalmente a la flexibilidad aportada por la producción hidro para pasar a las puntas de la mañana y de la noche. Y lo que es muy notable aquí es ver entonces cómo ha evolucionado más viento, entonces una menor necesidad de gas y eso viene bastante bien. Ah, pero lo más notable es este perfil del fin de semana, muy típico de lo que va a ser muy pronto nuestro diario, lo que veremos, lo que tenemos todos los días. Es decir, pues una generación solar que cubre más que la punta de demanda del día, sustancialmente más, y que permite exportar fuertemente a los vecinos y sobre todo bombear en todas las horas del día. Notar aquí cómo ha bajado la producción de gas y la producción de hidro durante el día, incluso para estar bombeando, y ha vuelto al final del día. Eso muy pronto va a ser el perfil normal de operación horario del sistema. Y último comentario rápidamente sobre este gráfico, notar que todavía no ha vuelto en operación la planta nuclear de Cofrentes, la esperábamos para la semana pasada, ha sido postergado nuevamente a hoy y todavía, bueno, ya veremos la próxima semana si ha vuelto realmente a generar. Llevamos 15 días postergando la vuelta en operación de esta planta, que claramente hubiera venido bien para disminuir más todavía la necesidad del gas, en particular al principio de la semana, pero también al final de la semana. Y finalmente sobre los precios, pues aquí entonces, muchas cosas interesantes. Primero notar el tendencial alcista de los precios franceses que han vuelto a superar los 450 euros el megavatio hora. Probablemente habréis visto que ayer han llegado a los 3.000, pero eso es algo que hablaremos la próxima semana. Entonces, este tendencial de precio alto en Francia es porque ahí la demanda es mucho más termosensible, es decir, cuando hace más frío se demanda mucho más electricidad. Estamos hablando de 2.4 gigavatios por grado centígrado debajo de la normal, es decir, dos unidades nucleares. Y justo Francia ahora carece de la mitad de su parque nuclear que no está operando. Parte de ello por mantenimientos previstos, porque se supone que en estas épocas altas del año la demanda es más baja, y otra parte pues por fallas y mantenimientos, digamos, imprevistos por unos problemas de corrosión, de oxidación que se observaron en unas de las plantas. Pero eso casi no impactó a España y en particular a medida que avanzábamos en la semana, gracias al viento importante que había en Iberia. Y notar entonces cómo ha ido bajando además el precio en horario solar, en particular los días de mucho sol. Notar en particular el sábado que volvimos a tener un precio por debajo de 100 euros al megavatio hora. Es bastante notable porque últimamente pasa muy poco. Entonces un precio por debajo de 100 euros al megavatio hora incluso el sábado y globalmente un perfil así de precio bajo durante el día, alto durante la noche. Y como decía antes, eso muy pronto será nuestro normal. Tener este tipo de perfil con un pic por la mañana, un pic por la noche, dos niveles así similares, incluso un nivel diurno más bajo que el nivel nocturno. Eso muy pronto será lo normal en realidad. Eso es lo que os quería comentar. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con los precios de los combustibles fósiles. Muchas gracias.
Gracias, Valentín. Buenos días a todos. La semana pasada pues, estuvo repleta de noticias que tuvieron impacto directísimo en el precio en este caso, del gas, del petróleo y del CO2. La semana en el gas empezó relativamente tranquila, todavía en el entorno de los 100 euros megavatio. De hecho, perdió ese nivel a comienzos de semana, aunque nunca cerrara por debajo de los 100 euros megavatio hora. Sí llegó a cotizar a 95, pero ya el martes empezaron un poco los vaivenes de precios, ¿no? El martes Rusia reiteró que todos los pagos por su gas y petróleo tenían que hacerse en rublos. Alemania reaccionó, digamos, de alguna manera, activando un plan para asegurar, un plan de emergencia para asegurar su suministro de gas, que elevó el precio del contrato del mes siguiente considerablemente. Llegamos a cotizar hasta los 133 euros megavatio hora. Eso suponía un rango semanal de alrededor de 40 euros megavatio hora, pero el precio se relajó algo más tarde, cuando se acordó con Moscú que los pagos se podían seguir haciendo en euros, aunque bueno, luego habrá que abrir cuentas en algún banco ruso para cambiar esos euros por rublos. Está por ver, el 20 de abril creo que es la fecha en la que Uniper tiene previsto a realizar el pago por sus contratos de largo plazo, y ahí será como veamos, cómo se confirme cuál es el mecanismo de pago que va a utilizar. La relajación que se había comenzado con esa excepción a Alemania pues continuó cuando Rusia comunicó una posible retirada de las tropas de los alrededores de Kiev, algo que está puesto en tela de juicio por los servicios de inteligencia occidentales. Pero bueno, el precio al final, con la estabilidad de las exportaciones rusas, el anuncio de Noruega de que podría aumentar también su producción, sus exportaciones hacia Europa hasta en 20 BCMs anuales, pues bueno, tiró el precio al final para abajo desde los 133 que ya dijo que se alcanzaron hasta los 112,15 euros por megavatio hora, lo que es ganar en la semana un 9,3%. Ahora mismo pues están sucediendo diferentes declaraciones de líderes europeos sobre la posibilidad de sancionar ya directamente las importaciones de gas ruso ante las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania. Pero bueno, ya sabemos también que Alemania está intentando postergar o retrasar este tipo de medidas, y en ese tira y afloja pues está evolucionando ahora mismo el mercado. Los últimos días pues el rango de variación está siendo menor, pero cualquier decisión que se tome al respecto pues por supuesto que tirará de los precios para arriba o para abajo. De momento, esos 133 euros que decíamos antes están lejísimos de los máximos alcanzados en el intradía. Ya sabéis que fueron 345, pero a cierre más de 220 euros megavatio hora, por lo cual de momento el mercado no está descontando que vaya a haber un parón en el envío de gas ruso. En esta situación, ya digo, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, el mercado está ahora mismo en una especie de modo de esperar y ver cómo se suceden los acontecimientos. El CO2, por su parte, pues siguió cotizando alrededor de los 80 euros, algo por debajo. Terminó la semana en 78,49, pero más o menos plano con respecto a la semana anterior, perdió simplemente un 0,45, un 0,15%. Estos 80 euros pues están actuando como punto de equilibrio entre las dos fuerzas que están tirando para arriba o para abajo de los precios ahora mismo. Ahí se prevé teóricamente una mayor demanda. Si realmente la dependencia del gas ruso baja, habrá que sustituir ese gas por otro gas, pero no solo por otro gas, sino por otro tipo de combustible más contaminante, y por lo tanto se demandará más también derechos de emisión de CO2. Por lo tanto, el precio pues tirará para arriba. También está soportando ahora mismo los precios lo que hemos venido comentando anteriormente, la demanda de última hora de instalaciones cubiertas por el Sistema Europeo de Emisiones de Europa del Este, que siempre retrasan sus compras, tienen hasta el 30 de abril para realizarlas. Y por el lado
que tira para abajo de esa demanda, pues está el impacto que está teniendo la guerra en el crecimiento económico europeo, que ya los últimos datos de Producto Interior Bruto de los países pues están mostrando, ¿no? Entonces, pues de ese mayor demanda por un lado y menor demanda por otro, pues los precios ahora mismo están alrededor de 80. Es verdad que la semana pues terminó un poquito para abajo porque la última subasta de la semana cerró con un descuento de 1,45 € con respecto al precio de contado, al precio spot. Eso no se veía desde principios de 2018 y por lo tanto fue una noticia que tiró de los precios para abajo. Sin embargo, el informe que publicó la autoridad encargada de velar por los mercados financieros europeos, ESMA, que ya hemos venido comentando también aquí en anteriores análisis o en anteriores comentarios, pues fue soslayada por el mercado, no fue tenida en cuenta porque ya más o menos sus recomendaciones, sus decisiones se habían filtrado, se conocían de sobrada manera. Sí que es interesante resaltar que proponen como alternativa a limitar un poco la influencia de los inversores financieros en este mercado, limitar las posiciones que puedan tener en derivados. Pero ninguna decisión se ha tomado al respecto, era simplemente una recomendación por parte de ESMA. El petróleo, por su parte, sí que cayó y lo hizo con mucha fuerza, cayó un 13% hasta fijaros que venía de cotizar por más allá de los $120 por barril y terminó en 104,39, ya digo un 13,4%, en lo que ha podido ser una sobrereacción del mercado ante el comentario o el anuncio del presidente de Estados Unidos de que van a liberar 1 millón de barriles al día durante 6 meses de sus reservas estratégicas. Ya hemos visto que estas decisiones, no tanto, pero sí que se tomaron en el pasado. El mercado reacciona a la baja siempre que se producen, pero poco a poco va absorbiendo y ahora mismo la demanda está por encima de ese millón que va a liberar Estados Unidos y por lo tanto pues pensamos que la caída de la semana pasada fue algo mayor a lo que esa noticia pues podía hacer esperar. La OPEP Plus también se reunió el jueves, ya lo comentamos la semana pasada, aumentó su producción de los 400.000 barriles diarios que lleva haciendo los meses anteriores, pues ha acordado hacerlo en 432.000 para el mes de mayo, lo que tampoco satisface las necesidades del mercado, que pues está entre 2, 3, hasta 4 millones según los analistas que sigamos o que veamos, corto ahora mismo con respecto a la demanda, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues de momento la semana pasada sí que cayó, esta semana está subiendo algo más el petróleo. Y los futuros de electricidad, pues no hicieron ningún caso al mercado, ya vimos que había subido el gas. Aquí en España lo que ocurrió fue que los Qs pues reaccionaron a las noticias sobre la posible modificación temporal y excepcional que el gobierno español en la que está trabajando el gobierno español con el portugués y que ya pues, bueno, han enviado de alguna forma a la Comisión Europea y estamos pendientes de sus decisiones, ¿no? Entonces, el mercado lo que está ahora mismo valorando es que la medida va a ser temporal, no ha afectado para nada en los precios del CAL 23 y del CAL 24, el CAL 23 a lo mejor un poco por el Q1 23, pero el resto de Qs que conforman el anual del año que viene no se han visto para nada afectados y el CAL 24 pues todavía menos, ¿no? Sí que los futuros trimestrales, el Q3 22 que cayó un 33% hasta 164, el Q4 22 cayó un 25 hasta 160 y el Q1 23 cayó un 14 hasta 167, pues aquí sí que se ha incorporado la propuesta española y portuguesa de limitar el gas en 30 euros megavatio. El mercado está descontando que esa limitación pues, va a ser algo mayor, que no se va a quedar en los 30 euros megavatio, pero ya decimos siempre que la foto de los futuros es una foto del momento y con la información de la que se tiene conocimiento. Una vez que se conozca cuál es el límite exacto del precio del gas,
los futuros actuarán o lo reflejarán en su precio. De momento, ya digo, se está descontando algo más, no solo porque el precio del gas en 30 no da esos 160, sino porque a ese precio también hay que sumarle la compensación que se distribuirá entre los consumidores al ciclo combinado que vaya a utilizar o que vaya a haber limitado su combustible en 30, 40 o 50 euros megavatio hora. Muy bien, pues esto era todo por mi parte. Hablamos, creo, en un par de semanas. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Que tengáis un excelente día. Hasta luego.